Adrián, arrancamos, vamos a escuchar a Alberto Fernández, ¿te parece? Dale. Vamos a escuchar audios de Alberto Fernández, discurso 8 minutos en la cumbre de las Américas, un discurso con el tono de Alberto Fernández y con un contenido que para muchos es un contenido de mucha audacia, para otros fue insuficiente, consideraban que el acto de la presencia de Alberto Fernández allí era un precio muy alto que pagaba la diplomacia argentina de un gobierno progresista por el nivel de exclusiones que estaba teniendo la cumbre de las Américas y el nivel de ausencia, no solo las exclusiones, sino las ausencias que provocaban esas exclusiones. Me pareció interesante el discurso de Alberto Fernández, arrancamos escuchándolo para aquellas personas que no lo hicieron. Estos son los fragmentos más importantes. Desde la periferia en la que nos colocan, la América Latina y el Caribe miran con dolor el padecimiento que sobrellevan pueblos hermanos. Cuba soporta un bloqueo de más de 6 décadas impuesto en los años de la Guerra Fría. Y Venezuela tolera otro, mientras que una pandemia que asola a la humanidad arrastra consigo millones de vidas. Con medidas de este tipo se busca condicionar a los gobiernos, pero en los hechos solo se lastima a los pueblos. Definitivamente hubiésemos querido otra cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente. El diálogo en la diversidad es el mejor instrumento para promover la democracia y la lucha contra la desigualdad. Bien, el tono de Alberto Fernández señalando el bloqueo a Cuba y a Venezuela. Bueno, sí, el bloqueo tiene un autor material y un autor intelectual, que es los Estados Unidos, ¿no? Que fue la palabra no mencionada, ¿no? No mencionó en ningún momento el discurso la palabra Estados Unidos. En realidad no es una palabra, sino es la denominación de un país, que no tiene nombre, sino que es una denominación geográfica, Estados Unidos. Sí, es estuvo implícita. Ya están los oyentes diciendo, le encontraste el pelo al huevo, ¿no? No, pero está bien. A ver, mira, yo te voy a ser sincero. Ayer porque aparte coincidimos en el horario, cuando habló el presidente estábamos al aire, y escuchamos un fragmento, y unos minutos antes habíamos hablado con Luis Brustein, marcando un detalle, que en realidad lo había marcado un oyente, que era que en el logo de esta cumbre de las Américas está Hawái, pero no están las Malvinas. Viste que el logo tiene muchos colores, es la representación de los 3 continentes. Está todo el hemisferio, ¿no? En realidad, está todo el continente, ¿no? Claro, pero está Hawái, que es una isla, y no está Malvinas. Y nosotros dijimos, hablando con Luis, pero sin ánimo de provocar, debiera merecer una alusión de la delegación argentina a la ausencia de Malvinas. Y la hubo. De parte del presidente. Por parte del presidente. A ver, para aquellas personas que no lo vieron estos radios, el presidente estaba haciendo su alocución, de fondo tenía algo parecido a una gigantografía, un banner, no era un banner, donde estaba el logo de la Cumbre de las Américas, donde hacía referencia a esta imagen de que aparece todo el hemisferio americano, todo el continente americano, aparece Hawái y ya no aparece Malvinas. Y el presidente gira la cabeza y dice, no está Malvinas. Claro. Y me parece que ahí nada que reprochar, digamos, porque se hizo alusión. Bien, a favor, estoy un buen argumento. Si sos el abogado defensor de Alberto, es un muy buen argumento. ¿Te parece? Corras así, no, está un buen argumento, te lo estoy diciendo a tu favor. Bien. Pero ¿te parece que voy a fungir de eso? No, lo que digo es que me parece que tenía tanta atención puesta el discurso del presidente y estuvo a la altura de la atención. Sobre todo, siempre nosotros decimos, ¿no? Hay un contrato electoral que muchas veces no se respeta en muchos aspectos, y acá había una base electoral mirando con mucha atención. Ya como vos bien decías, Dani, me parece que el comienzo de tu análisis es el adecuado. Ya había ceño fruncido por el solo hecho de ir a una cumbre cuando había muchas ausencias.
algunas de ellas impuestas por el anfitrión. O sea, había exclusiones. Y después... Sí, todas impuestas por los... Bueno, no, después están los que decidieron no ir. Bien. Justamente en reproche a esa exclusión. Acá vamos ahora a hacer la mención a Luis Almagro sin mencionarlo y a mención a Trump sin mencionarlo. Sí. Esto es otro pasaje interesante de la alocución de Alberto Fernández en el día de ayer en la ciudad de Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas. Escuchemos. Presidente Biden, estoy seguro de que es momento de abrirse de modo fraterno en pos de favorecer intereses comunes. Los años previos a su llegada al gobierno de los Estados Unidos de América estuvieron signados por una política inmensamente dañina para nuestra región, desplegada por una administración que lo precedió. Es hora de que esas políticas cambien y los daños se reparen. Se ha utilizado a la OEA como un gendarme que facilitó un golpe de Estado en Bolivia. Se han apropiado de la conducción del Banco Interamericano de Desarrollo, que históricamente estuvo en manos latinoamericanas. Fueron desbaratadas las acciones de acercamiento a Cuba, en las que el Papa Francisco medió, que habían significado avances logrados por la administración de Barack Obama mientras usted era su vicepresidente. La intervención del gobierno de Donald Trump ante el Fondo Monetario Internacional fue decisiva para facilitar un endeudamiento insostenible en favor de un gobierno argentino en decadencia. Lo hizo con el solo propósito de impedir lo que acabó siendo el triunfo electoral de nuestra fuerza política. Por tamaña indecencia sufre hoy todo el pueblo argentino. Bien, acá hay varias cuestiones para analizar. Sí. Un poco, a ver, es importante lo que plantea con respecto al tema de Bolivia y la participación de Estados Unidos en el golpe. Es un gesto de valentía para mí pedir públicamente el recambio de Luis Almagro como titular de la OEA, ¿no? Me parece también es un gesto público de valentía. Con respecto al Fondo Monetario, es una información que por lo menos la información para mí es incompleta. Y vale agregar que no fue Trump. Terminemos con ese, diría Diego Armando Maradona, con ese sober de que fue un aporte de Trump a Macri. Fue una decisión de Estados Unidos de apoyar al gobierno de Macri, de apoyar no el gobierno de Macri, sino las ideas que expresaba el gobierno de Macri. Y pruebas al canto, vamos a contar funcionarios que coinciden, ¿no? El número 2 del Fondo Monetario era David Lipton, que hoy es el número 2 de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos bajo el gobierno de Biden. O sea, ahí hay política de Estado en materia de política. Por eso. Bueno, David Lipton, que era el 2 de Christine Lagarde, es el 2 de Janet Yellen, que es la titular de la Secretaría del Tesoro. O sea, es el mismo funcionario que le dio la plata a Macri, es el mismo funcionario que ahora presiona a la Argentina con la política de ajuste, por más que no le gusta a Alberto Fernández esa palabra, es lo que siente hasta su base electoral, con la aplicación del programa del fondo. Ya, no, y acá, ahí ese matiz que quiere buscar Alberto, yo no lo encuentro. No, pero además está en Google esto, pone David Lipton, Fondo Monetario, pone David Lipton, enter y te sale la misma cara. Te agrego un dato de ayer, Dani. Ayer de calentar. No, pero ayer Biden recibió ostensiblemente a Juan Guaidó. O sea, me parece que habló por teléfono, ¿no? Bueno, está bien. Digo, recibió, conversó ostensiblemente, es decir, hizo un acto público, a eso me refiero. Hizo un acto público con Juan Guaidó, que es un invento de la administración anterior, sí, puede ser, es un invento de la administración anterior. Pero aún así, es política de Estado en materia de política exterior estadounidense. En un punto, el discurso de Alberto fue audaz para lo que es Alberto y descriptivo, ¿no? Fue descriptivo, porque la verdad que no... sigue el bloqueo a Cuba, sigue el bloqueo a Venezuela, sigue la política injerencista de Estados Unidos en la región. Entonces no se nombró ni la palabra injerencia, no se nombró a Estados Unidos con nombre y apellido. Y después, bueno, se habló de intereses en común con Estados Unidos, tenemos que explorar los intereses en común con Estados Unidos. La verdad que yo
desconozco cuáles serían esos intereses en común de Estados Unidos. Hasta ahora Estados Unidos ha sido históricamente ha apoyado gobiernos que han empobrecido a la mayoría de los países de América Latina. Sí. Está detrás del lawfare, que las consecuencias se viven ahora. Está detrás de impedir la llegada de inversiones de otros países que permitirían en obras de infraestructura el desarrollo de nuestros países. Está detrás del endeudamiento del Fondo Monetario Internacional. Yo no sé cuáles son los espacios en común entre Argentina y Estados Unidos. Bueno, me cuesta creer los cuáles son. Desde una perspectiva argentina, decís vos. Desde una perspectiva argentina. Porque claro, en esta cumbre se lanzó un nuevo ALCA, o sea que Estados Unidos tiene un plan. Digamos, se lanzó un nuevo tratado, no se llama ni ALCA ni Tratado de Libre Comercio, pero promueve lo mismo básicamente, y me parece que el plan de Estados Unidos es más o menos el mismo de siempre, digamos, no hay muchas diferencias. Lo que ve Estados Unidos cuando ve a América Latina, después están los matices de modo de cada presidente, ¿no?, que tiene su estilo. Pero lo que ve Estados Unidos cuando va a América Latina, ve particularmente un mercado y después un mercado de trabajo, que es el gran duelo que tiene con México. Dicho sea de paso, cuando termina esta cumbre, López Obrador va a tener una bilateral con Biden. Justamente porque se reservó ese espacio de negociación. Porque bueno, México no puede prescindir de Estados Unidos como Estados Unidos no puede prescindir de México, tiene una extensa frontera de por medio, y me parece que ahí está un poco la clave de toda esta historia. Ahora, te agrego un dato de esto que vos estás mencionando. Cuando se dio la cumbre de cancilleres y Cafiero cuestionó la presencia de Almagro y la continuidad de Almagro, ya se presuponía que el tono del discurso de Alberto iba a ser más o menos por esta vía, ¿no? El cuestionamiento a Almagro y demás. ¿Sabés lo que me parece que sí hay que ponderar de este discurso del presidente argentino? Que estuvo coordinado con otros líderes regionales. Y que en esa coordinación se incluyó la invitación a Biden para que participe de la próxima reunión de la CELAC. Ahí sí tenés un hecho político, si querés, trascendente. Si Biden participa de la próxima reunión de la CELAC, será visitante, y ahí sí tenés un hecho trascendente, porque tendrá que compartir espacio con Venezuela, con Cuba y con Nicaragua. Dicen que esa acción fue impulsada por López Obrador. Pero bueno, lo cierto, que me parece que si mientras tanto hay que decir, avanzan las negociaciones, dicen los especialistas, entre los cuales no me encuentro yo, estoy citando a terceros, avanzan las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y Joe Biden para restablecer el negocio petrolero, para la provisión de energía en virtud de los cambios que se estuvieron dando. Vamos a sumar a alguien más aquí a la conversación. No sé qué hora es en Los Ángeles, se lo vamos a preguntar al diputado nacional, integrante además de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes en la Argentina, al doctor Eduardo Valdés, y además compañero nuestro de aquí, de nuestra radio, porque es además colega nuestro, porque es animador radial, colega por lo menos mío, Adrián. Eduardo, no sé si nos estás escuchando o no, desde Los Ángeles, como si estuviéramos en Buenos Aires. Qué grande. Bueno, Eduardo, ¿qué hora es allá en Los Ángeles? 5:17 de la mañana. Primero te queremos agradecer que hayas puesto el despertador para conversar con nosotros. Me imagino que pusiste el despertador, no habrás seguido el arguirucho, ¿no? No. Tu producción ha sido lo suficientemente... Fui aterrizando, me fue llamando 3 veces, así que claro, estamos bien.
Claramente. Bueno, Lucía Suez y Nicolás Lacaba son dos Rottweilers entrenados para insistidores. Bien. Sí. A ver, Eduardo, ¿me podés hacer una crónica de la jornada de ayer y después analizamos el discurso del presidente, si te parece? Sí, bueno, creo que nosotros llegamos acá con una gran responsabilidad, que era representar a los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. El presidente iba a hablar, decidió él participar en ese carácter, y con las distintas posiciones que ha tenido la región, digamos que había que trabajar en plantear las distintas voces que tiene el continente, pero fundamentalmente era una cosa muy importante plantear el porqué de las ausencias, y en eso es cuando más o menos el presidente plantea que el silencio de los ausentes aturde, y creo que bueno, ojalá sea la última cumbre donde el que invita no tenga la facultad de discriminar quién viene y quién no, porque no corresponde. Y entonces representar a ellos, a los que no tenían voz en este encuentro, fue quizás el primer objetivo que se había planteado el presidente Alberto Fernández al empezar a trabajar sobre sus palabras, ¿no? Que me parece que estuvieron bien reflejados, y a su vez después cuáles para él y para nosotros los desafíos que tiene la América en este momento tan complejo y tan difícil, que tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con la guerra, tiene que ver con el ambiente, con la posibilidad de poder comer, los recursos naturales. Creo que todo eso era que en esos 9 minutos 17 segundos que duró su alocución tenían que tener contenido, y en ese aspecto me parece que lo ha logrado. Ayer se han recibido las salutaciones de los países que no estuvieron presentes y también de los que estuvieron presentes, así que bueno, uno siente que con respeto ha dicho las cosas que corresponden, ¿no? Cuando te referís a las salutaciones de los países que no estuvieron presentes, que mencionó el presidente, fundamentalmente te referís a Cuba y Venezuela. ¿El presidente de Cuba y Venezuela se comunicaron después del discurso con el presidente Alberto Fernández? Bueno, el embajador de Cuba de Cuba en Buenos Aires, mandó un mensaje muy muy importante, y también, bueno, Venezuela creo que lo hizo público por todos lados, ¿no? Estamos hablando con Eduardo Valdés. Eduardo, perdón. Quiero hacer una pregunta más y ahora dale, te sí, Adrián. Estamos hablando, son las 5:15 de la mañana en la ciudad de Los Ángeles, estado de California, donde se lleva adelante la 9ª Cumbre de las Américas, donde Estados Unidos, que es un poco el gran impulsor de esta cumbre, así como era el rey Juan Carlos el gran impulsor de la cumbre de Iberoamérica, dicho sea de paso, era una esfera donde competía España y Estados Unidos sobre el hemisferio. Está allí en Los Ángeles. Hay unos detalles que no quería pasar por alto. El presidente invitó a Biden a la próxima cumbre de la CELAC, que se va a llevar adelante en la primera semana de diciembre de este año en la ciudad de Buenos Aires. Y en el momento que lo hace el presidente, que lo hace públicamente, habla de la idea de construir puentes y no construir muros, que es una expresión que vos, Eduardo, utilizás permanentemente.
Dos preguntas. Primero, metiste algún bocadillo, si fueses un guionista, en el discurso del presidente Alberto Fernández? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿podemos imaginar que Biden venga a la Argentina a la cumbre de la CELAC en diciembre? ¿Por qué estuvo tan presente Francisco? Bueno, porque creo que el liderazgo político y social de Francisco estaba muy presente en poder encontrar los mejores momentos de la región, que fue cuando el propio Barack Obama y Biden fueron a pedirle al Papa en el año 2014 la posibilidad de que él mediara entre Cuba y Estados Unidos para retomar las relaciones que desde el año 58 venían siendo nulas. Y entonces lo primero que sucede es, claro, estaba Francisco, aparte Biden y Francisco tienen una relación importante, primero por aquel tema que fue quien negoció junto con John Kerry. Además Biden es católico, cosa que en Estados Unidos no digo que no sea inusual, pero hay pocos dirigentes, presidentes o vicepresidentes que sean católicos, ¿no? La anterior había sido Kennedy, ¿no? En aquel momento, en el gobierno de Barack Obama, habían tenido muy mala relación. Cuando en el 2013 asume Francisco, justo Obama quiere invadir Siria y el Papa, el flamante Papa, dicen de entonces, dice no a la invasión a Siria. Y se plantea una gran polémica que el Papa la saca con una jornada mundial de oración y logra, o tan multitudinaria fue en el propio Estados Unidos, que el lunes siguiente a ese sábado, Barack Obama plantea no vamos a invadir Siria. A mí siempre me sorprendió eso, porque los católicos, rezan los domingos, y a mí me había sorprendido porque un sábado. Y le pregunté a Francisco, ¿por qué un sábado? Y me dijo, porque yo quería que recen los musulmanes y los judíos que rezan los sábados, y yo como jefe de los católicos podía ordenar que recen los católicos el sábado. Bueno, parece que eso, las iglesias bautistas y las múltiples iglesias cristianas que existen en Estados Unidos y de las cuales el presidente Obama era de la bautista, ha sido tan fuerte ese día, junto con lo que sucedía en las sinagogas y las mezquitas, que tuvo que salir el lunes a decir. Pero no era más, era pésima la relación de Francisco con Hillary Clinton, que era la secretaria de Estado. Cuando se va Clinton y entra John Kerry, que también es un irlandés católico, mejoró sustancialmente, y es él, junto a Biden, que lo van a ver a Francisco para plantear el tema de reabrir las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Entonces, Francisco es muy presente sobre esos temas, y aparte te voy a decir que cuando el Papa viaja a Estados Unidos, que antes pasa por Cuba, que estuvo Cristina Fernández de Kirchner en aquel viaje, fue invitada Cristina a ese viaje a Cuba, Kerry pierde un hijo justo en ese momento, y el Papa estando en Estados Unidos va a su casa y tienen una reunión familiar, lo que hace que para Biden Francisco no sea alguien que le pasa desapercibido, lejos, no es un líder lejano. Entonces creo que tenerlo, siendo argentinos, siendo latinoamericanos, en los conceptos más importantes de lo que nosotros imaginamos deben ser, que sea al revés de Donald Trump, que era un hombre que lo primero que planteó es construyamos un muro en México para que no vengan más, y es el límite de la CELAC. Era todo como marcar la cancha, es decir, ustedes allá, nosotros acá. Entonces, la construcción de puentes, que es lo que más se asocia, y la destrucción de muros, que es lo que más se asocia a la figura de Francisco, ¿no? Yo siempre digo, él, entre todas las acciones que ha hecho en su papado o en su pontificado, le va a quedar el que le cabe mejor es ser el sumo de los pontífices, que es el mayor constructor de puentes y destructor de muros. Por eso estuvo tan presente.
en las palabras del presidente Alberto Fernández, pero si ustedes escucharon a los otros líderes, en la palabra de Mario Abdo, el paraguayo, y de varios demás líderes panameños también, estuvo siempre la palabra de Francisco, cosa que está bien, es la región de él y el liderazgo sobre el relacionamiento de los pueblos es muy importante. Y también esa palabra del presidente argentino que planteó el desafío de estar unidos o dominados, desafío que a nosotros abrevamos en las palabras de Juan Perón, ¿no? Eso también estuvo muy presente en esa Eduardo, y la segunda parte de la pregunta, estamos hablando con Eduardo Valdés, son las 5:30 de la mañana en Los Ángeles, que tuvo la gentileza de atendernos, forma parte de la comitiva que acompaña al presidente Alberto Fernández. Alberto invitó a Biden a la Argentina, primera semana de diciembre, a la cumbre de la CELAC. ¿Podemos imaginar con la presencia de Biden aquí en la Argentina en ese momento, con Maduro, con el presidente Díaz-Canel, con el resto de los presidentes de la CELAC aquí en Buenos Aires? Bueno, dicen que cuando Alberto Fernández lo saluda, habiendo terminado ya sus palabras, el presidente Biden, lo dicen las crónicas periodísticas, le dijo: espero su invitación. Bien. O sea, una vez que se formalice la invitación, Biden podría aceptar y venir a la Argentina. En principio, creo que sería un hito diplomático enorme, ¿no? Porque sería la primera vez que un presidente norteamericano participa de la cumbre de la CELAC. Por supuesto, y por ahí la CELAC se transforma en el lugar del encuentro que no logró esta cumbre de las Américas. Bien. Eduardo, sí, justamente para seguir con las consecuencias de esta cumbre, Estados Unidos lanzó la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica en el marco de una intención bastante explícita de Estados Unidos en esta cumbre, que es bloquear la relación de la región con China y con Rusia. ¿Argentina va a participar de esta Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica que se ha presentado como un intento de nuevo ALCA? Mira, Argentina, creo que si uno recorre la política exterior ya a esta altura que ha llevado adelante el presidente Alberto Fernández, creo que tiene una política multilateral activa. No la veo Argentina censurando a nadie, no sería la política que ha gozado inclusive ayer el presidente. Tiene ahora un encuentro con los BRIC, que es Brasil, Rusia, India y China, invitados por China, en la cual va a participar el presidente. Tiene una invitación para ir ahora mismo, el mes que viene, al G7, donde van a participar no solo los 7 países más importantes del mundo, sino que Argentina en su calidad de presidenta de CELAC, y también va a participar la Organización para la Unidad Africana y la Liga Asiática, Indonesia y creo que es alguno, no sé si no es Vietnam o alguno de los países del Asia, que preside la Organización Asiática. O sea, creo que el multilateralismo y aparte no corresponde que nosotros no tomemos a los demás países que quieran participar y tener relación con la región. No me imagino en la política activa que nosotros llevamos adelante. Y respecto a la participación en la Alianza de las Américas, pero si la participación es abierta y distinta, en lo que nosotros, yo no te puedo decir algo que no la conozco, que solo escuché los enunciados, pero si tiene beneficios para nuestra región, y no censura la participación. Parece ser una ALCA 2, ¿no? Desde afuera, ¿no? Pero si es excluyente de otras regiones, no lo creo. Si no excluye,
los tratados de libre comercio, sinceramente, no han sido beneficiosos para los países periféricos, ¿no? Pero bueno, hay que ver de qué se trata. Eduardo, te agradecemos mucho el contacto con nosotros. Gracias que hayas tenido la deferencia de levantarte tan temprano, son las 5 de la mañana allí. ¿Cómo viene la jornada en el día de hoy? ¿Cuál es la agenda de la comitiva presidencial en California hoy? Bueno, ahora hay a las 10 de la mañana una reunión con el gobernador de California, que ha sido muy interesante cuando inaugura la cumbre. Es un gobernador que de todas las palabras dichas por algún líder norteamericano, estadounidense, fueron las que sentimos más cerca, ¿no? Porque este estado es el estado más latinoamericano que hay, ¿no? Y aparentemente es un líder que tiene posibilidades ciertas de ser el próximo candidato presidencial demócrata, y él pidió poder tener conversaciones con Argentina. Después creo que hay un encuentro con Boric, el presidente de Chile, que sorpresivamente me encontré con quien fuera embajador de Chile en Buenos Aires, Juan Gabriel Valdés, que es su embajador en Estados Unidos. Juan Gabriel fue aquel embajador de Chile que siendo miembro del Consejo de Seguridad Chile, de la banca no permanente, fue el voto que le impidió a George Bush tener el acuerdo para invadir Irak. Fue el voto de Chile y lo esbozó Juan Gabriel, y ha vuelto. En aquel momento hasta tuvo que irse de ser embajador de Chile en Estados Unidos, y ahí viene para Argentina, y sorpresivamente ahora ha vuelto a ser el embajador. Boric lo ha puesto al frente de las relaciones diplomáticas. Lo encontramos ayer y fue una gran alegría, y hoy vamos a tener un encuentro con ellos, y después, bueno, tenemos la clausura de la cumbre. Bien. Eduardo, gracias por tu tiempo. No, a disposición. Abrazo y gracias.